Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a los que nos ven en el YouTube. Suscríbanse y activen la campanita a los que nos ven en el Facebook también. Hoy vamos a hablar de uno de los temas en los que primero se va a fijar el gobierno de Abelardo de la Espriella con su lluvia de decretos y lanza una arremetida en contra de las ETIs, los territorios indígenas que se formalizaron durante el gobierno de Gustavo Petro. Hoy estamos desde la redacción. Natalia Arbeláez es la editora de La Silla Amazonía. Hola, ¿qué más? Hola, Pache, ¿cómo vas? Bien. Estás vestida igual al otro día. Con el mismo collar y Mentiras. aretes que me delatan. Eh, No puedo negar. si ustedes son asiduos a este canal, sí, hemos grabado 2 veces seguidas, así que lo confesamos. Y muchas gracias, si se dieron cuenta, de verdad, muchas gracias por vernos con tanto Porque juicio. son fieles, fieles. Entonces, publicaste esta nota, Natalia, que es sobre la arremetida de Abelardo de la Espriella contra las ETIs amazónicas, y detrás hay grandes intereses en la Guajira, que son, empecemos, Sí, ¿no? por el principio. Porque creo que son unas cosas súper importantes con un nombre muy feo. Pues como las siglas no le hacen honor como a todo el trabajo de tantos años que hay detrás para la creación de estos territorios indígenas, ¿no? De acuerdo. Pues, Pachec, las entidades territoriales indígenas o territorios indígenas son otra forma de entidad territorial, ¿no? En Colombia tenemos distritos, tenemos departamentos, municipios, y en la Constitución quedó que también debía haber territorios indígenas. Los resguardos indígenas son una figura distinta a la de territorios indígenas, Exacto, ¿no? son distintas, sí, tienen como una jerarquía muy diferente. El resguardo indígena, yo diría que es más una figura como de propiedad sobre la tierra, Sí. ¿sí? De titulación colectiva a grupos, indígenas. Ellos reciben unos recursos de una partida pequeñita del Sistema General de Participaciones que, si no estoy mal, es el 4, es el 0,4 del 4% del Sistema General de Participaciones. Los resguardos reciben Sí. unos recursos de acuerdo a su población. Esos recursos hoy además los administra, pues en buena medida la gobernación, y los indígenas lo que hacen es a través de asociaciones, digamos, aplicar como a proyectos para que les entreguen materiales. Yo en Guainía, por ejemplo, pues muchos contaban Y, que lo y hacían entonces ahora para se gastar. crean estas nuevas figuras que tienen una independencia administrativa mucho más grande, que son básicamente como tienen categoría de municipio, ¿no? Sí, eso no es como tan claro si están al nivel de un municipio o de un departamento, es como una entidad más. En la Constitución, por ejemplo, dice que si eventualmente una entidad, un territorio indígena, hiciera parte de dos departamentos, porque puede estar ubicado Sí. en, o compartir, digamos, territorio de dos departamentos, su administración debería coordinarse con los gobernadores de esos dos Ok. departamentos. Eso da un poco de ¿Y luces. son excluyentes los resguardos indígenas y las ETIs? No, no son O sea, hay excluyentes. De algunas ETIs hecho, que cubren resguardos claro, que indígenas. cubren, y en teoría las ETIs hoy deberían empezar a recibir los recursos de los resguardos que tengan bajo su territorio, además de empezar a participar de la bolsa grande del SGP, que destina recursos para educación, para salud, para saneamiento básico. Importante ahí, o sea, los territorios indígenas pues tienen la misma autonomía y las mismas, digamos, limitaciones, pues que los municipios, los Claro. departamentos, los distritos. Voy a poner un video pequeño que hicimos como explicando las ETI o que hiciste tú, Con Laura Niños. con Laura Niño, en donde ustedes van a ver la magnitud. Creo que no estamos hablando de cosas pequeñas, ¿no? Sí. Y entonces hay como son unas figuras que son
importantes para proteger y para administrar selva. grandes partes del territorio en lugares muy estratégicos. El 16 de diciembre, el gobierno Petro firmó los decretos que formalizan las primeras 8 entidades territoriales indígenas en la Amazonía y otra en La Guajira, una figura única en la Amazonía y en América Latina. El mapa que conocíamos cambió. Las nuevas CETIs aparecerán junto a los 32 departamentos. Acá, Pachec, es importante decir que en el gobierno Santos, ¿Sé cuántas millones de hectáreas quedan bajo él? eso que acabamos de ver es más o menos, algunos hablan de 15, otros de 17 millones de hectáreas. Eso es el sur de la Amazonía. 3 departamentos, la Amazonía colombiana tiene 6 que son 100% amazónicos. Estos son 3 que son además los mejores conservados, Guainía, Vaupés y Amazonas. Y en esos departamentos hay una particularidad y es que desde la Constitución quedaron unas llamadas áreas no municipalizadas, o sea, son lugares que no hacen parte de un municipio, están más adscritos como a departamentos. Claro, eso es clave por ejemplo, las ETIs de Guainía no se comieron a Puerto Inírida, ¿no? O sea, el municipio de Puerto Inírida sigue siendo, estando delimitado y sigue teniendo su propia autonomía, ¿o no? Sí, entiendo que hay unos traslapes, pero son muy mínimos en estos casos por esa misma razón. Claro, pero esto entonces lo que te muestra es que esto no se pudo hacer por mucho tiempo y el gobierno Petro pues realmente le metió el acelerador, la voluntad que tenía para avanzar en los intereses de los pueblos indígenas, que fueron como parte importante de su coalición pues política y programática, ¿no? Pero aquí los grandes enemigos de las ETIs han sido los políticos regionales. Sí, de hecho el Guainía tiene una historia con Carlos Cuencas, El representante condenado por sí, comprar votos. por comprar votos, estaba En aquí primera dándola instancia. por el nombre, si es Carlos Cuenca, sí. Carlos Cuenca, Cambio condenado radical. en primera instancia por compra de votos, porque Carlos Cuenca promovió en terreno la creación de Barranco Minas en Guainía. Que es En de un municipio. 2019, sí, es de esos municipios más jóvenes que tiene Colombia y ese municipio, o sea, es que en esas áreas que vimos, en promedio la población indígena es del 85%, hay unos en los que alcanza el 90%. Y ese municipio debió haber sido una entidad territorial indígena, porque pues así lo manda la Constitución. Pero ellos pues Cuenca y digamos su grupo político promovió la creación de Barranco Minas y sigue insistiendo ahorita que estuvo en campaña en crear otro municipio donde hay unos pueblos, donde hay unas comunidades indígenas que están tratando es de conformar una Listo. ETI, que es el de San Felipe. Del otro lado, y quienes apoyan la creación de la CETI, hay obviamente organizaciones indígenas, pero una cantidad de gente más. ¿Quién es esa gente? Que son ONGs, que Sí, son el personas proceso- que tienen influencia y con los que además tenemos nosotros, y quiero que hables como de los posibles conflictos de interés que tenemos para hablar de este tema. Sí, nosotros, bueno, esos pueblos indígenas de la Amazonía realmente llevan un camino largo, pues cumpliendo requisitos y preparándose para convertirse en entidades territoriales y organizaciones, por ejemplo, como Gaia Amazonas, que fue fundada por Martín von Hildebrand, que es el actual secretario general de la OTCA, la organización donde están reunidos los países amazónicos, y como un amazonólogo, pues porque pasó 50 años en la selva. Sí. Ellos Se mandó realmente han sacar el hecho, apéndice para que no le diera apendicitis en me el le monte. diera apendicitis en la selva, pues ellos llevan 30 años, o sea, desde la Constitución, haciendo litigio estratégico, pero desde el gobierno Santos, que sacó los primeros decretos en ausencia de una ley del Congreso que Sí. reglamentara la materia, Santos lo hizo en 2014 y luego en 2018 específicamente para la Amazonía. Ellos empezaron con apoyo de Gaia y también de una fundación que se llama No Llano, que trabaja más en Guainía, de Sí. Antonio Lobo Guerrero, acompañar a estos pueblos en el cumplimiento de muchas etapas. Eso tú tienes que tener un consejo indígena, que es como su máximo órgano administrativo. Cómo lo conformas varía de comunidad a comunidad porque depende como de sus normas propias, un representante legal.
eso va a Mininterior. Luego de que Mininterior a veces se ha demorado 6 meses, un año en reconocer ese Consejo Indígena. Luego va a la NT para que la NT delimita el territorio, ¿no? Sí. El DANE para que certifique la población. Los pueblos indígenas tienen una cosa que se llama planes de vida, que es como unos documentos que son como su plan de desarrollo, donde está su sistema de conocimientos y es con base en los cuales van a administrar ese territorio. Y luego un montón de reuniones, que por eso cuando... Pero bueno, Bueno, gracias. que me apasiona este tema. ¿Qué Y conflictos de dijiste interés, conflictos de interés. podrías tener al hablar de eso que sea importante que la gente conozca? Pues no, nosotros llevamos cubriendo el tema de las entidades territoriales desde 2024, desde mitad de año, y solo en este momento hicimos un acuerdo pequeñito con Gaia Ok. para pues mantener nuestro cubrimiento, que además siempre pues nos reservamos a hacerlo como consideramos Perfecto. que queramos hacerlo. Entonces, llegamos a este tema que había avanzado tanto en el gobierno Petro y este es el mensaje que lanza Enrique Gómez Martínez, el Pues, senador electo. ahí solo una cosita. Sí, Petro tuvo la voluntad política, pues porque están No, y se formalizados, le pararon. pero fue al fin, no, al final de su gobierno. O sea, cuando tú hablas con los pueblos indígenas, no que ellos no sean afines a este gobierno y valoren cosas, pero ellos no sienten que es como gracias, señor presidente, sino como, pucha, luchamos y los tuvieron esperando pues en la recta final 2 meses, ya Y habiendo esto se cumplido juntó los como con requisitos. una minga que hubo en Bogotá. El año pasado, en 2025, que fue como un mano a mano, como bueno, Petro convocándolos a marchar y ellos como, venga, cúmplame mi agenda de derechos, pues. Ok. Entonces, otra vez vuelvo. Enrique Gómez Martínez de Salvación Nacional, Sí. senador electo, influyente. El hermano de él va a ser el ministro de Hacienda, el hijo de él va a ser el jefe de gabinete de Abelardo. Y esto dice acerca, pues, Ayer. fue como sorpresivo porque como entre tanta vaina que hay, sale con el tema de las ETIs. Puede Gustavo Petro crear un municipio en menos de 15 días hábiles y de darle todo el territorio que quiera y que ahí no se aplique ni la Constitución, ni la ley, ni el Código Penal, ni las normas generales que rigen los entes territoriales? Sí lo puede hacer. Desde el decreto 488 de 2025, Gustavo Petro y su cómplice criminal, el señor Armando Benedetti, han creado por lo menos 8 entidades territoriales indígenas. Están en proceso en las próximas horas de legalizar otras 16 o 18 entidades territoriales indígenas y entregarles, ojo, el 15% del territorio nacional. Sí, eso salió ayer y a mí me sorprendió mucho porque él dice que son repúblicas independientes. El medio El Colombiano había sacado una nota hace unos días diciendo que como el chicharrón que va a heredar de la Espriella 22 territorios federales, ¿no? Que el federalismo pues no existe en Colombia. Claro, pero entonces es claro que dentro de las ETIs rige la Constitución política. Absolutamente, o sea, cuando tú lees esos decretos que los formalizaron, yo creo que lo que más hay es citas de normas de la Constitución. Ellos lo que hacen es unos acuerdos interculturales, porque creo que sí hay una apuesta, y esto es importante que igual la gente lo sepa, o sea, Colombia es un estado multicultural, ¿no? Y eso significa que que reconoce otras formas de conocimiento. Los indígenas no piensan igual que nosotros. Y bueno, en parte por eso hay Amazonía, creo yo, conservada, ¿no? Y entonces sí hay una apuesta y este proceso a mí periodísticamente me ha interesado es porque hay un doble movimiento en el que los indígenas se han tenido que adecuar al Estado, entender las normas occidentales. De hecho, cuando tú hablas con ellos me parece que citan más normas que uno, pero el Estado también tiene que hacer unos esfuerzos por adecuar un poco su institucionalidad, su normativa, pues para no terminar, ¿no?, en la negación total de sus Pero formas. entonces fue raro que Enrique Gómez, y creo que el valor como que tú aportas en esta esa nota es que nota. detrás hay un Había una debate historia. muy interesante que no tiene que ver realmente con las ETI de la Amazonía, que son como donde se implementó principalmente la figura, sino con
esa última que aparecía como en la del En el principio, papita. que es la punta de la Guajira. No es Sí. pequeña, es enorme, pero sí es como rara porque está al otro lado de Colombia. Obviamente en la Guajira que es principalmente indígena, ¿no? De la Sí, etnia y es guayú. la etnia más grande que tiene Colombia, Es la además. etnia más grande, pero La que etnia tiene guayú. unos problemas de organización, o sea, no funciona con la misma cohesión Diferente. que, por ejemplo, en los Nasa Son en el clanes. Cauca o en el suroccidente, Ujú. ¿no? Sí. Y entonces ahí, pues no sé, cuéntame cómo, por qué Sí. realmente el problema es allá arriba. Sí, sí, el problema, pues yo considero que es allá arriba porque lo que La pudimos reportería. establecer, Pachec, es que allá se conformó una ETI que, hay que decirlo, siguió un procedimiento a la inversa, ¿no? Y esto lo dijeron fuentes, digamos, como cercanas a este proceso. El senador Julio César Estrada, indígena, usó esa expresión, y lo que significa es que formalizaron la ETE, o sea, el presidente expidió un decreto formalizándola, y lo que tú lees es que todos los requisitos que siguieron los de la Amazonía durante 5 o 6 años, los de la Alta Guajira los tenían que empezar a cumplir a partir de ese momento. Y el decreto se escribió dándole como esa ventaja o esa gabela a esa ETI de Sí. la Alta Guajira. Sí, de alguna manera sí, porque no fue el paso último, sino el primer paso. Sin embargo, eso también significa que es una ETI que está bien coja, ¿no? Porque fue como te reconozco, pero te toca hacer 60.000 cosas de acá en adelante para que te termine de Claro. reconocer. Entonces, detrás de esa ETI hay una persona que ha sido pues muy importante, que es Armando Balbuena, Sí. ¿no? Él fue el líder del Comité de Recolección de Firmas de la Constituyente, es un aliado político cercano del presidente y, oh sorpresa y coincidencia, es el señor que lidera la ETI de La Guajira. Sí, su hermano, que se llama Custodio Woyuri Balbuena, es el representante legal de esa ETI, y Armando pues también es uno de los líderes indígenas, y lo que nos dijeron varias fuentes es que el presidente Petro pues es amigo de ellos, y que en alguna visita que hizo al territorio de la Alta Guajira, pues ellos les pidieron ese reconocimiento. Estrada, el senador. Déjame simplemente como para darle una dimensión a la gente, porque creo que aquí es importante entender qué tan grande es, dónde es, y es en un territorio, los mapas de Melqui Sedek, estos los publicó Melquisedec Torres, un periodista y abogado. Y entonces, fíjense, ese es el departamento de La Guajira, esto es sacado de la resolución o del decreto. No sé si es la resolución o el decreto, pero es un Esto creo documento que es de oficial. la ANT, debe ser la delimitación. Entonces, es la punta del departamento de La Guajira, ahí está todo el departamento. La siguiente vamos a ver ya una foto más cercana. Esta incluye el municipio de Uribia, que es el departamento que cubre toda la punta de La Guajira, y ahí está la ETI, es que un tercio de Uribia, y aquí un zoom a lo que es esa ETI, que queda en un lugar donde hay intereses mineros. Claro, pues carbón, creo que ahí está la mina del Cerrejón. Intereses Pues toda la de apuesta energía. de energías limpias, o sea, la Porque hay mucho Guajira viento. es la zona, la mejor zona que tiene Colombia Bueno, para yo no las sé si eso energías coge el renovables. Cabo de la Vela, sí coge, estoy seguro que coge Punta Callines, Seguro. no sé si el Cabo, pero pues es una zona con un potencial enorme donde el presidente Petro por allá en Uribia quería construir una pista para abrir al turismo. Hay unas playas muy bonitas, y una cantidad de comunidades indígenas. Uribia no es un pueblo pequeño, ¿no? No, Uribia ¿qué tiene? Como- tiene como, si no estoy mal, 8.000 kilómetros cuadrados, y Sí, eso no, es y en más del población- doble de de la extensión, por ejemplo, de un departamento como el Atlántico. Y en población no es como la capital, güey, 206. 200.000 habitantes en el censo del 2025. Hay que decir algo, Pachec, el 95% pues son de la etnia Wayuu, Claro. ¿sí?
O sea, digamos que en términos de de la constitución y de ese mandato de territorios indígenas, ese típicamente debería ser un territorio indígena, o sea, una entidad territorial Y indígena. entonces, por qué esta ETI y estos Levanta. intereses y cómo se conectan con los intereses el defensores de la patria? ¿Cómo llegó esto al Sí. radar de ellos? Pues la conexión que nos dio como la reportería es que allá, como contamos ahorita que pasó en Guainía, se quiere crear otro municipio, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, buscando en el Twitter de Alfredo de Luque, el congresista, que además es cercano al presidente electo Abelardo de la Espriella, él habla del municipio número 16, ese es el municipio de la Alta Guajira. Qué bien que se abra la discusión sobre la creación del municipio número 16 en la Alta Guajira. Sé que la Asamblea tendrá en cuenta todos los comentarios en el estudio del tema. No obstante, hay unos que acabo de leer que están absolutamente desfasados. Y es interesante porque él hace un montón de aclaraciones, ahí no las tenemos, pero todo ese trino se lo dedica a decir que ellos son respetuosos de los pueblos indígenas, que ese municipio no es para quitarles la administración de recursos que ellos podrían tener y que incluso podrían coexistir, ¿sí? Alfredo de Luque, solamente como para resaltar su importancia, es cercano personalmente a Abelardo de la Espriella, uno de los políticos tradicionales. El clan de Luque o la familia de Luque es una familia política de La Guajira, que bueno, ha tenido como algunos miembros con problemas legales, pero que se han logrado mantener en el poder. El senador Alfredo de Luque es hoy quien pelea para ser y para asumir la presidencia del Senado, y eso como que muestra la alineación con políticos, pero políticos distintos a los políticos tradicionales que tiene este nuevo gobierno, ¿no? Sí, ahí me pareció importante, bueno, aparte de lo de Luque, nosotros hablamos con otro político guajiro y yo creo que ahí entendimos mejor como esos intereses que están en juego. O sea, en el Congreso se han caído 14 iniciativas de ley que regule las entidades territoriales Sí. indígenas, ¿sí? Y entonces a mí me pareció súper interesante escuchar a ese político porque él lo que me decía es como, o sea, tenía un poco esta narrativa de que son repúblicas independientes, que allá no hay ni Dios ni ley, pero luego pues continuamos hablando y él me decía cosas como, esta es una cita, si les da la gana, hablando como de los miembros de las ETIs, ellos no hablan con el congresista, ni con el alcalde, ni con el gobernador, por eso es que hablan todo el tiempo de que es de gobierno a gobierno. O sea, me parece que ahí hay un tema de cómo se ha movido siempre la política, quiénes son los operadores políticos, los congresistas ahí juegan pues un rol muy importante de traer recursos a los territorios, pues que con las entidades territoriales indígenas claramente esos conductos regulares pues se alteran. Y luego esta pues sí me pareció tremenda porque de nuevo nos ubica en qué es lo que está en juego en la Alta Guajira, ¿no? Sí. Y entonces él dice, pues si tú eres no, si yo te doy la plata del Estado, tú tienes que responder por ella, pero si a ti te ingresa plata de los usos del Estado, como son la energía eólica o de gas o de carbón, La Guajira es muy rica, el desierto no ha sido explotado, decía él. Y decía, entonces yo a quién le pago industria y comercio, a la ETI, a quién le pago las regalías de las energías limpias, a la ETI. O sea, creo que aquí lo que hay es, lo que está pues en juego es quién va a administrar esos recursos que hoy entran al departamento de Uribia, que Al quisiera, municipio. al municipio de Uribia, perdón, Y sí, al departamento de La departamento de La Guajira, Guajira. y que, De que la gobernación la tiene el grupo de Luque. exacto, y también pues que si se creara otro municipio, porque de Luque en ese trino lo que dice es, yo sí creo que debía haber otro municipio, porque hay una desconexión brutal con el casco urbano, La Plata no está, o sea, son lugares Ok. muy abandonados, él lo reconoce, lo que cree es que la solución Claro. no es una ETI, Pero necesariamente evidentemente sino un municipio. los dos hermanos Balbuena
pues se les dieron una ETI sin haber tenido un acuerdo con las comunidades, sin haber tenido Lo del acuerdo de las comunidades no me consta. Hay gente que dice que ellos no le consultaron a la gente, pero sí, digamos que haber cumplido los requisitos que, por ejemplo, han cumplido los de la Amazonía, daría una mejor cuenta de eso. Claro. Porque los planes de vida, los acuerdos interculturales, pues precisamente que es dan esa cuenta apenas de el eso. primer desarrollo en un tema que va a ser controversial, que te va a dar a ti mucho tema, Natalia. Ujú. Muchas gracias por pasar por acá. Bueno, Pache, gracias a ti por recibirme. Gracias a ustedes por pasar por acá. La Silla Amazonía, les cuento, es una iniciativa que lidera Natalia Arbeláez en La Silla Vacía. Tiene un equipo dedicado de periodistas exclusivamente a vigilar, a entender cómo funciona el poder en la Amazonía colombiana. 42%. Por eso es que el 15 decía Enrique, lo van a entregar, pues es que la Amazonía es el 42% del país. Con menos del 1% de la población. Entonces, por favor, suscríbanse, apóyennos, háganse super amigos, financien a La silla Amazonía. la Silla Amazonía. Puede existir. Gracias, chao. Gracias, chao. En el Congreso, Amazonía es el paraíso. presidente Gustavo. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.